Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde hablaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas que considere importante, principalmente relacionados sobre el mundo del manga, el anime y las novelas. En esta charla del día de hoy quiero tocar dos temas que me parecieron interesantes. Son temas que suelen ocurrir en Japón, pero me parecen interesantes porque en el canal no los he tocado, básicamente, al menos no en este formato. Así que conversemos al respecto. La primera noticia tiene que ver con la molestia que tienen los japoneses con los extranjeros que están pasando sus vacaciones en el país del sol naciente, principalmente en la zona de Tokio. Y se debe a que muchas de estas personas en su viaje están comenzando a hacer grafitis y escrituras, si se quiere, ilícitas en ciertas zonas en plan de justificar una especie de recuerdo. Es su idea de decir que estuvieron en ese lugar. Es una cuestión de decir: aquí estuvo Juan, aquí estuvo Pedro, aquí estuvo Pablo. Y obviamente a los japoneses eso les ha disgustado y están en todo su derecho, principalmente cuando a nivel de cultura son tan diferentes. Obviamente hacer ese tipo de actividades asociadas al vandalismo aquí en Occidente, tristemente solo en los países bien desarrollados es donde más se ve este asunto de las leyes en contra de este tipo de actos, y es algo que, si se quiere, en Occidente no se tiene esa cultura de preservar las cosas y de no ensuciarlas, de no mancharlas. Más bien en Occidente pareciera haber una cultura de marcar las cosas, de decir, quizás en un intento por decir que esto es propiedad de X o Y persona. Y parece mentira, pero suele suceder. Uno va a un baño y ve cosas escritas en los baños, uno va a ciertos lugares y ves cosas escritas en los baños, vas a una plaza, un parque y los árboles tienen marcas. Siempre hay un asunto como de dejar huellas, es un asunto como de preservar, y es algo que me llama la atención porque es algo muy del imaginario colectivo de Occidente. Y voy a meterme mucho con Latinoamérica porque soy latinoamericano, y esto es algo que se suele ver. Es una mezcla de mostrar cierta pertenencia, cierta propiedad de esa cosa, marcarla para decir que es tuyo, y también para asociarlo con un signo de rebeldía al sistema, si se quiere. Pues la cultura latinoamericana, o sea, la zona de Latinoamérica tiene esa herencia histórica de rebeliones, y quizás eso está inmerso en nuestro ADN, que queremos hacer eso. Evidentemente esto simplemente es una especulación y quiero dejar claro que no comparto eso, pero me parece muy interesante verlo un poco desde esa manera. Y ahora, ¿por qué yo estoy explicando esto? Y se debe a que muchos extranjeros que viven en Japón se sienten ofendidos y anímicamente mal, porque el extranjero, por ser extranjero, es extraño en Japón, es visto diferente, es el otro, es esa otra persona que llegó y que está, si se quiere, interfiriendo con este espacio particular, está quitándole la pureza. Y quiero hacer hincapié en esto porque los japoneses son muy nacionalistas, entonces principalmente los japoneses de vieja escuela
Así que ellos cuando ven un extranjero se sienten ofendidos y entonces terminan creándose vocablos o términos como el famoso gaijin. El gaijin no es más que el nombre que se le da a la persona extranjera. Sin embargo, de un par de años para acá se le ha puesto una carga ofensiva y peyorativa a esa palabra. Entonces ya no es como soy una persona extranjera, sino es el extranjero. Mira, ahí está el extranjero. Tiene esa carga ofensiva. Y entonces obviamente me imagino yo que la reacción que tendrán las personas extranjeras que viven en Japón no será muy del agrado. Porque ellos simplemente quieren hacer las cosas bien, pero estos extranjeros que llegan a Japón no ayudan a que los japoneses vean con buenos ojos a las personas de Occidente. Y eso es bien lamentable. Y por otro lado, caemos en el hecho de que las personas que les gusta la cultura japonesa, de algún modo por reflejo, si se quiere, uno quiere defender a los japoneses y decir que ellos sencillamente están cuidando sus cosas y demás, que me parece válido. Pero entonces caemos en el lado de que los occidentales que habitan Japón a veces no ayudan a que uno quiera defenderlos y tratar de llegar como a un punto medio de entendimiento. Siempre cae en eso y es bien lamentable, porque debido a esas personas que hacen ese tipo de actos, uno queda marcado en caso de que quiera uno conocer ese lugar. Y más allá del que quiera hacer turismo, es lamentable porque no es que haya una población importante de extranjeros viviendo en Japón, pero sigue siendo una cantidad de gente que vale, ¿no? Que vota, que hace vida allí. Entonces no es justo que los extranjeros que llegan a pasear quieran empezar a hacer vandalismo, que de alguna manera terminan ensuciando el buen nombre que pueda tener esos extranjeros que viven en Japón. Y además hago hincapié en esto porque los japoneses son muy de eso. Por uno pagan todos. Si una persona comete algo mal, les garantizo que los japoneses van a ver con malos ojos a esas personas que de alguna manera compartan cierta relación con esa persona que haya cometido ese acto. Si por ejemplo un latino hace algún acto indebido, les garantizo que los latinos que se hallen en Japón van a ser más vistos en caso de que esto se vuelva una noticia importante en el país, precisamente porque ahí hay mucho nacionalismo, hay mucho sentido de pertenencia hacia Japón. Entonces ellos son muy sectarios en eso. Ellos, por más avanzados tecnológicamente quieran, ellos están un poco desfasados culturalmente. Todavía les cuesta aceptar que hay un proceso de globalización. Entonces estos procesos que están haciendo los japoneses de asimilar a los occidentales se están haciendo a paso lento. Y si además de eso le agregamos estos actos, pues entonces los japoneses jamás irán a querer ver con buenos ojos a los extranjeros. Y entonces ahora caigo a otra noticia que me parece importante, y es que al parecer los japoneses han disminuido, se ha visto reducido en un 30%, a menos de un 30%, perdón, el porcentaje de japoneses que quieren hacer estudios en el extranjero. Y yo me imagino que más allá de la cuestión cultural e idiomática es el hecho de que quizás la figura del extranjero ya está viéndose manchada un poco en la sociedad japonesa, y eso hace que los japoneses no quieran aventurarse, porque ya el occidental está teniendo mala fama, ¿no? Yo me imagino que esa podría ser una causa válida. Y la otra cosa es que los japoneses son muy... No quiero decir cobardes, sino que ellos son muy de su zona de confort. Ellos son si se sienten a gusto en un lugar, ellos poco van a querer intentar cambiar su rutina. Entonces eso también puede afectar a que no quieran aventurarse. Y además, si reciben chismes
o si los latinos ya tienen mala fama, los occidentales tienen mala fama, los europeos tienen mala fama, entonces aparte de que son un poco cobardes, menos van a querer aventurarse a ese mundo, ¿no? Diferente al japonés. Entonces esto es bien interesante cuando uno lo analiza o lo trata de ver. Por eso es que a lo mejor pudiera justificarse que en las novelas, el anime y el manga, y es aquí donde hago como la conexión final, y es que podría entenderse por qué se crean esos estereotipos en el manga, en el anime, en las novelas, del famoso yankee, de esas famosas personas extranjeras que siempre en las series son como excluidas, o una amistad falsa. Pudiera justificarse, obviamente. Esas son representaciones de lo que se vive en la sociedad, claro, muchas veces exacerbadas y llevadas a unos puntos no fieles a lo que sucede realmente, pero de alguna manera se busca hacer una representación de lo que ocurre en el país, y entonces pudiera justificarse en esos estereotipos, ¿no? Esto siempre me llama la atención cuando uno hace estos análisis, estas conexiones, porque siempre surgen cosas bien significativas. La otra noticia que quiero tratar con ustedes es que esto ya se ha repetido, ¿no? Esto ha salido hasta el cansancio, pero me intriga siempre. Y es que por enésima vez una persona ha estado acosando y amenazando de muerte a una idol a través de la red social de Twitter. Y esto me parece bien interesante. De hecho, yo hice un video al respecto sobre las idol que les invito a que le echen un vistazo después. Y me intriga, y esto también pudiéramos linkarlo, enlazarlo con la plática que tuvimos sobre Darling in the Franxx, justificando algunos patrones de conducta. Y es por el hecho de que, a ver, vamos a imaginar a las idol como una persona, una celebridad. En ese sentido yo me intrigo porque estos casos, si bien ocurren en Occidente, no son tan sonados. Esto no sucede con tanta frecuencia como ocurre en Japón. Estos acosos sí suceden, sí existen los paparazzi, sí existe todo eso, pero en Japón parece que es una cuestión bien bizarra. Es como estar viendo cada cierto tiempo la misma película de Perfect Blue de Satoshi Kon. Es la misma, es ese acoso a la idol y es esa cuestión bien enfermiza. Y entonces yo me pongo a analizar, a tratar de darle una explicación, y entonces por eso les menciono el asunto de Darling in the Franxx. Yo me imagino que los japoneses en su conductas, en sus hábitos, en su entorno social, ellos son muy retraídos y no manejan bien las emociones. Entonces pudiera justificarse que este tipo de conductas simplemente son unas malas canalizaciones de emotividad, y entonces como no la saben expresar termina volviéndose algo como enfermizo o bizarro en el sentido anglosajón. Entonces creo que esa podría ser una explicación, ya que ellos no manejan, como ellos no están acostumbrados a manejar esas cuestiones de idolatría, de afecto. Pudiera entenderse que ellos lo lleven a situaciones límite fuera de los canales habituales y políticamente correctos. Y simplemente lo único que puedo decir de esto es preguntarme por qué sucederá. ¿Realmente será por lo que yo acabo de decir? ¿O habrá algo más? ¿Por qué? Siempre eso me ha llamado la atención, y no hay día que cuando salen este tipo de noticias me lo plantee una y mil veces. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opinan de los extranjeros en Japón? ¿Qué opinan de esas conductas que hacen? ¿Qué opinan de esa mala adecuación que algunos extranjeros hacen en Japón? ¿Será culpa de los japoneses o realmente será culpa de los extranjeros? ¿Cuál es su opinión al respecto? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.